Hola, buenas noches. Te voy a hacer unas preguntas. ¿Para ti qué es medir? Hola, buenas noches. Para mí medir es comprobar la longitud o el volumen de algo en específico, un objeto o algo. ¿Por qué es importante medir? Es importante, pues para mí es importante medir porque así podemos comprobar el volumen o la longitud de las cosas u objetos que tengamos en el espacio determinado. ¿Qué puedo medir? Se puede medir los objetos, la fuerza, la velocidad, la temperatura. ¿Cómo te enseñaron a medir? Pues desde muy pequeño mis padres o mis profesores enseñaron que eso es una unidad de medida, pues se miden varias unidades de medida, o centímetros, metros o grados, ya dependiendo si es temperatura. Buenos días. ¿Cuál es tu nombre? Buenos días, Carol. Bueno, la primera pregunta es, ¿conoce usted el pensamiento métrico y los pensamientos que éste desarrolla? Sí los conozco, aunque no recuerdo exactamente cuáles son. Gracias. La segunda, ¿cuál es la importancia del desarrollo del pensamiento métrico y sistemas en medidas con los niños? Bueno, yo creo que es importante desarrollar ese tipo de habilidades a ellos porque siento que de alguna manera lo usamos diariamente. Entonces, digamos, cuando ellos van a realizar algún tipo de ejercicio con la regla, o por ejemplo, si necesitan partir un papel, pues cosas que uno, digamos, que ellos hacen en sus primeros años, entonces siento que desde allí se está trabajando este pensamiento métrico y pues así se pueden como ir potenciando todo este tipo de habilidades. Gracias. La tercera, a nivel educativo, ¿dónde se hace uso del proceso de medición? Educativo. O sea, ¿como en qué grados? O Sí. bueno, yo creo que en todas las edades, no solamente que van aumentando como complejamente de acuerdo al nivel en que vayan. Entonces, digamos, en transición se comienza con lo que te decía, con los recortes, luego se les hace el uso de la regla, después como el uso del cuaderno, porque todo eso tiene que ver, digamos, con las medidas que ellos toman, así sea mentalmente. Ya pues más allá, digamos, ya como el metro, todo eso del kilómetro, siento que eso sí se ve como en cuarto, quinto, si no estoy mal. Y bueno, esas cosas digamos que servirían ya cuando sean adultos. Por ejemplo, si quieren saber, no sé, la medida de un lote, por ejemplo. Entonces allí ya ellos pueden como poner en juego esos conocimientos. Gracias. Y la última, no mentiras. En su cotidianidad, ¿dónde hace uso de las medidas? Pues digamos, más que todo, bueno, en específico este semestre para mí he tenido que hacer muchas decoraciones y allí en este tipo de decoraciones he tenido que medir mucho. Entonces, por ejemplo, no sé si quiero hacer un corazón para que quede simétrico, pues yo tomo la medida de cómo lo hice en el otro lado y utilizarlo en el otro. Pero digamos, ya por fuera de eso, pues, por ejemplo, cuando quiero calcular, no sé, cuánta distancia me tomo de acá a la universidad a la estación. Entonces ahí estoy haciendo un cálculo de medidas con tiempo. Gracias. Y la última, ¿cómo te enseñaron a medir? Mi mamá me puso un metro en la puerta y ahí ella me empezó, creo que ese fue como, ese es el primer conocimiento que tengo. Ella me dijo que yo medía tantos metros. Entonces después me empezó a enseñar cómo era la regla, cómo se usaba en el cuaderno, qué era un kilómetro, qué era un metro, bueno, todo eso. Listo. Muchas gracias. Un gusto. Buenas noches, te voy a hacer unas preguntas. La primera, ¿qué es medir? Medir es tomar la medida de una área, de una cosa, ¿Por qué es importante medir? para saber el espacio que ocupa una cosa en un lugar, ¿Qué se puede medir? todo, ¿Cómo le enseñaron a medir? con una regla. Buenos días, ¿cómo es tu nombre? Miriam Restrepo. Te voy a hacer una entrevista, ¿vale? Entonces la primera pregunta es, ¿conoce usted el pensamiento métrico y los pensamientos que éste desarrolla? El pensamiento métrico y los pensamientos que usted desarrolla. Bueno, conocerlo a profundidad, ¿no? Lo he escuchado como estudiante de primaria, supongo, y en la universidad, desde la clase de pensamiento lógico, algo hablábamos al respecto. Sé que detona habilidades del pensamiento como la concentración, como la reflexión, como la comparación,
la contrastación, no sé si eso aplique, pero más o menos tendría como idea de que esos son pensamientos que se derivan del pensamiento métrico. La segunda, ¿cuál es la importancia del desarrollo del pensamiento métrico y sistemas de medidas con los niños? Pues yo creo que es supremamente importante porque de una u otra manera le va a ayudar a desenvolverse en el mundo. O sea, esa información va a ser pertinente en cualquier dinámica cotidiana, puede requerir habilidades del pensamiento en relación a ello. Entonces, pienso que es importante que desde maestra se sitúe, pero desde ejercicios no memorísticos, sino muy experienciales para que cobren sentido en la cotidianidad de los niños. Gracias. La tercera, a nivel educativo, ¿dónde se hace uso de los procesos de medición? A nivel educativo, o sea, profesionalmente hablando, o ¿Cómo, sí, en qué grados, cómo se maneja más o menos? ¿en qué grados? Pues supongo que en todos los grados, ¿no? O sea, me imagino que claramente desde la educación inicial hasta el bachillerato, y pues en la universidad tendrá unos énfasis de acuerdo a la profesión que tú elijas, ¿no? Pero creo que cobra sentido toda la formación. Gracias. La cuarta, en su en su cotidianidad, ¿dónde hace uso de las medidas? Yo soy mala para medir, pero tengo habilidades como para el tema de aplicar cualquier cosa. Sí. En la cotidianidad yo lo uso mucho en la ropa, porque a mí me toca siempre ajustar la ropa, entonces me toca estar midiendo el tema de centímetros y de metros, más o menos lo manejo, pero es porque se convierte en una necesidad en relación a mi ropa, a mi atuendo. Y últimamente en una, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Compré un apartamento y lo estoy organizando. ¿Cómo se llama eso? Se me fue el nombre. Entonces, en esa medida me ha tocado aprender que cuánto piso se requiere para cuántos metros cuadrados, por ejemplo, o cuánta pintura se requiere para empañetar o, bueno, para arreglar las paredes, bueno, ese tipo de cosas. Entonces, he ido aprendiendo y me ha servido o sea, en estos momentos prácticos serían esos dos que se me ocurren. Vale. Y la última, ¿cómo te enseñaron a medir? ¿Cómo me enseñaron a medir? Un profesor me enseñó a medir con un lápiz. Cuando tomé clases de dibujo me enseñó a medir con un lápiz, entonces de acuerdo a la medida del lápiz la transfería al cuaderno y eso me daba las dimensiones de los rostros cuando dibujaba. Aprendí a medir con el dedito así, o sea, como a los centímetros, más o menos los calculo con mi dedo, ¿cómo se llama este dedo? El dedo pulgar. Y con los pasos. Mido los espacios, suelo medirlos con el número de pies que equivale al espacio que estoy midiendo. Así más o menos. Con el cuerpo, básicamente, en resumen, con el cuerpo. Vale, profe, muchas gracias. Haciendo la comparación entre las diferentes entrevistas, se llega a analizar que se tiene cierta claridad sobre qué es medir. Sin embargo, muy pocos tienen en cuenta que medir no es solo el tema de longitud, sino también se trata de cantidad, tiempo, temperatura. Todas las entrevistas llegan a la conclusión de que sí es importante medir para la vida, porque inconscientemente esta actividad se realiza día tras día. Por último, se llega a analizar que no recuerdan o la mayoría de docentes los llevaron a medir directamente con un instrumento especializado y solo una única persona midió con sus dedos y pies. Ya para concluir, es importante decir que sí se conoce qué es medir y la utilidad de esta para la vida diaria.